Vamos a estar reflexionando sobre las enseñanzas de un pasaje del Evangelio según Lucas. En este caso vamos a estar dando lectura al capítulo 17, los versículos que van del 20 al 37. Lucas, el capítulo 17, los versículos que van del 20 al 37. Espero que cada uno de ustedes me pueda estar acompañando en la lectura de este pasaje. Dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Vamos a orar pidiendo que Dios nos hable a través de este pasaje. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por el hablarnos a través de tu palabra. Gracias por todo lo que hemos aprendido con base en nuestros estudios basados en el Evangelio según Lucas. Te rogamos que nuevamente nos hables ahora a través de este pasaje. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, continuando con nuestra exposición del Evangelio según Lucas, después de haber visto el primer acontecimiento de esta tercera etapa del viaje del Señor Jesucristo rumbo a Jerusalén. Recuerdan los 10 leprosos que fueron limpiados. Ahora nos vamos a enfrentar a lo que algunos llaman el Apocalipsis de Lucas, o sea, la referencia que hace el Señor Jesucristo a su reino. Y esto lo dijo en respuesta a lo preguntado por los fariseos. Dice el versículo 20 en su primera parte: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo. ¿Qué le respondió el Señor? En primer lugar, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Acá hay distintas maneras de expresar el sentido que tiene el término que se utiliza en el original. En la versión popular que os habla hoy, dice: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. En el caso de la nueva versión internacional, dice: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculo. Y quizás la que refleja mejor el sentido original es la Biblia de las Américas, que dice: el reino de Dios no viene con señales visibles. O sea, hay una advertencia acá de parte del Señor Jesucristo
porque realmente a veces los fariseos en aquel tiempo, como tantos otros judíos, como también a veces algunos cristianos en nuestra época, están siempre pendientes de ver señales visibles de que venga el reino de Dios. Y acá el Señor advirtió que lo importante no era esto, que no era esa la manera en que había que pensar en el reino y en su venida. E inmediatamente después, en el versículo 21, vemos que esto es debido a que dicho reino ya estaba entre ellos. O sea, el reino de Dios ya había sido inaugurado en la persona del Rey, el Señor Jesucristo. Como dice el versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Como dice en la versión popular, no se va a decir aquí está o ahí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. O como dice la nueva versión internacional, no van a decir mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Quizás esta es la más acertada, ¿no? Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes, porque el Señor Jesucristo, el Rey, ya lo había inaugurado, tal y como habíamos dicho cuando estudiábamos Marcos en los estudios de los miércoles. Cuando comienza el Evangelio según Marcos, fíjense que dice, el reino de Dios se ha acercado. Fue lo primero que dijo el Señor Jesucristo en su predicación. Y el resto del pasaje tiene que ver con la exposición que hace el Señor Jesucristo en relación con el día del Hijo del Hombre. Es decir, va a centrar toda su exposición en cuanto a la venida del reino de Dios en el llamado día del Hijo del Hombre. Y lo va a hacer a través de dos grandes advertencias. La primera advertencia es que no se atendrá a las especulaciones humanas, lo que vemos versículos del 22 al 25. Primero, porque tampoco lo hará a expectativas sin fundamento, dice el versículo 22 y luego el 23, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis. Lamentablemente desde hace mucho tiempo ha habido hombres que han hablado de un reino de Dios que no es el verdadero, así como se han levantado falsos mesías a lo largo de la historia. En segundo lugar, cuando se produzca, no habrá ninguna duda dada su espectacularidad. Dice el versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Como dice la versión popular, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. O sea, como dice Apocalipsis, todo ojo le verá. No va a haber ninguna duda acerca de cuándo va a ser este momento, porque va a ser un momento espectacular. Y en tercer lugar, según el versículo 25, además, vendrá después de que el Hijo del Hombre sufra y sea desechado. Dice el Señor Jesucristo, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, ¿no? Es decir, realmente era imprescindible el hecho de que el Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, sufriera y fuera desechado por aquellos que debían haberle reconocido como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Como dice el Evangelio según Juan en su comienzo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto lamentablemente fue lo que pasó, y por eso es que tiempo después, como vamos a ver algunos estudios más adelante, va a ser
condenado a muerte el Señor Jesucristo por aquellos que debían haber creído en Él. Y la segunda advertencia es que hay que esperarlo al Hijo del Hombre con una actitud vigilante. Y acá lo primero que observamos es que no hay que caer en la indiferencia de los contemporáneos de Noé y de Lot. El Señor Jesucristo recurre acá a dos ejemplos del Antiguo Testamento de las actitudes que no habría que tener en relación con la venida del Hijo del Hombre. En primer lugar dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Luego se refiere a Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, esto concuerda con lo que en otras oportunidades dice el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios como en las cartas, y es que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, de manera inesperada. Y bueno, nosotros lamentablemente en estos días vemos que algo parecido a lo que sucedió en los días de Noé y de Lot, sucede con mucha gente que no le da a la relación con Dios el lugar que le corresponde y hacen cualquier cosa menos procurar poner su vida en las manos del Señor. Es más, en estos días vemos la manera irresponsable en que actúan muchas personas como si no existiera pandemia. Y realmente esta irresponsabilidad es, según los expertos, lo que ha llevado a un aumento tan grande de casos como el que estamos observando con mucha preocupación en este último tiempo. En segundo lugar, sin estar atado a lo material, al pasado o a los intereses egoístas. Dice el versículo 31, aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y en el que el campo asimismo no vuelva atrás. O sea, no hay que estar atado a lo material. Realmente lo espiritual es mucho más importante, por lo tanto hay una idea acá como quien enfrenta una guerra, ¿no? Que cuando se está en guerra no se piensa cómo cuidar los bienes materiales, sino la vida. Y acá realmente el Señor hace ver que cuando esté pronta su venida habrá que estar en una actitud similar. Por otro lado decíamos sin estar atados al pasado, porque dice en el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó con esta mujer? Que realmente cuando salieron para huir de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la advertencia de los ángeles era que no había que volver la vista hacia atrás. Y ella, no se sabe si por curiosidad o qué, lo hizo y quedó convertida en una estatua de sal, como quedando de esta manera como ejemplo de los malos resultados de quedar anclado en un pasado improductivo. Y finalmente dice el versículo 33, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. O sea, todo el que actúe en forma egoísta, tratando siempre de ponerse en primer lugar, de establecer como prioridad su propio bienestar o salvación o solución a sus problemas, se va a terminar convirtiendo en un boomerang que lo va a terminar perjudicando. Es lo que muchas veces ha sucedido con personas que no le han dado importancia a la pandemia y después terminan enfermos o terminan con seres queridos muy enfermos por no haber tomado las cosas en serio. Y de la misma manera en el campo espiritual hay que volver a esta idea de estar dispuesto a perder la vida con tal de salvarla. Y entonces el Señor hace ver que hay que comprender que cada persona recibirá lo que le corresponda a su actitud. Dice el versículo 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama,
el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Es decir, está indicando acá el Señor, está señalando claramente que la salvación es algo que depende de la decisión individual. No hay acá la posibilidad de decir, bueno, porque yo soy el hijo de tal, yo soy el nieto de cual, yo soy el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el hermano o la hermana, ya tengo todo solucionado. No, cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión de entregar la vida a Cristo y de estar expectante, siempre con espíritu de vigilancia espiritual en relación con la segunda venida. Y les hago una aclaración porque si ustedes tienen la versión popular o la nueva versión internacional, hay acá una aclaración en relación con el versículo 36, ¿no? Y es que realmente, como dice en una nota al pie de página de la versión popular, algunos manuscritos añaden el versículo 36 de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Este versículo parece no corresponder al texto original de Lucas, sino que alguien lo copió mal, recordando el pasaje paralelo de Mateo 24:40. Así es que no hay problema porque este es un texto legítimo en Mateo, por lo tanto la enseñanza está bien, pero no corresponde a el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas. Y para terminar, vemos que termina toda esta exposición del Señor respondiendo una nueva pregunta. Según el versículo 37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿No? Ellos parecería que insisten en la idea del lugar, no han captado muchas de las enseñanzas que el Señor ha transmitido. Como dice bien en la versión popular, le preguntaron entonces, ¿dónde ocurrirá eso, Señor? Y la respuesta del Señor es, Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y acá otra vez el término que se traduce águila parecería más bien referirse a los buitres, tal y como lo refleja la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la nueva versión internacional y tantas otras versiones. En la versión popular Dios habla hoy dice, y les contestó, donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. O como dice en la Biblia de las Américas, donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres, ¿no? Tendría más sentido el entenderlo así, porque lo que está diciendo es, miren, seguramente que va a pasar como cuando hay un cadáver, cuando está un cuerpo en descomposición, enseguida los buitres, como aves de rapiña, se dan cuenta para caer sobre él y devorarlo. De manera que no se preocupen, porque todo esto ya se va a manifestar con toda evidencia. El problema es que algunos, como las aves de rapiña, van a procurar engañar a algunos incautos con falsas enseñanzas acerca de la venida del reino de Dios. Lo cual es toda una advertencia para nosotros aquí y ahora. No le hagamos caso a cualquiera que venga con ideas raras, con ideas sensacionalistas sobre la venida del Señor Jesucristo, sino seamos cuidadosos. Como dice uno de los comentaristas que yo estaba consultando al preparar este estudio, es poco lo que podemos decir con certeza, pero es suficiente como para aplicarlo a nuestra vida. Y realmente me parece que hay mucha sabiduría en esa manera de entender las cosas. Creamos lo que está claro para poder aplicarlo a nuestra vida de cada día y honrar de esta manera al Señor, viviendo conforme a su voluntad. Vamos a orar pidiendo que sea así. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y por las enseñanzas de este pasaje.
a que las mismas queden grabadas en nuestra mente y corazón. Aprovechamos una vez más para orar por nosotros, los hermanos de nuestra iglesia, los hermanos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina en su totalidad, que tú seas con cada uno de los que somos tus hijos, para que seamos realmente cuidadosos y responsables de manera de manejarnos frente al peligro que nos acecha, que nos cuidemos a nosotros y cuidemos a los demás, y te rogamos una vez más por las autoridades, que tú los guíes para que tomen las mejores decisiones a favor de la población en general. Te lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.